Muy buena tarde a todos. Antes que nada quisiera ver si están despiertos, sobre todo por la parte de allá atrás, dispuestos a continuar con los temas de registro contable. Ahorita, en primera instancia, ¿me pueden pasar el control? Gracias. Ahorita en primera instancia vamos a tocar el tema de catálogo de cuentas contables. Vamos a seguir directamente con los catálogos auxiliares, registro contable de operaciones y reportes contables. Creo que todos aquí en la capacitación pues son unos expertos. Ustedes son los que utilizan el Sistema Integral de Fiscalización y no hay más que decirles respecto del catálogo de cuentas contables, el cual es su insumo básico para el registro de sus operaciones. Sin embargo, pues sí es muy importante que tengan presente en dónde se consulta, cuántas cuentas contables tiene, y que vayan identificando cuáles son los principales cambios que ha tenido dicho catálogo en el paso del tiempo y sobre todo dentro de las operaciones que ustedes están registrando el día de hoy. En el caso del catálogo de cuentas contables, ¿dónde pueden consultarlo? Actualmente, pues ustedes tienen el registro de operaciones de dos ejercicios, el del ejercicio 2018 y del ejercicio 2019. El catálogo de cuentas contables que utilizarán para el registro de operaciones de hoy en día, es decir, del ejercicio 2019, está disponible en el centro de ayuda con esta indicación, 2019. Y en el caso de las operaciones del ejercicio 2018, utilizarán el catálogo de cuentas contables que tiene este indicativo o este señalamiento. ¿Por qué es importante que consideren el ejercicio en donde están efectuando el registro de sus operaciones y que el catálogo de cuentas es el que corresponde a cada uno de los años? Recordemos que ha habido diferentes adecuaciones al catálogo de cuentas y en el caso, por ejemplo, del ejercicio 2016, hubo un cambio muy radical de las cuentas contables entre el ejercicio 2017. Entonces, si actualmente, al día de hoy, aunque ustedes no registren operaciones del ejercicio 2016, pues sí efectúan una consulta. Entonces es muy importante que identifiquen que existen diferentes tipos de catálogos dependiendo del año en el que estén realizando la consulta o estén efectuando el registro contable de sus operaciones. Ahora, para el ejercicio ordinario, pues como ustedes ya bien saben, nuestro catálogo de cuentas está compuesto por 7 rubros principales: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, egresos, cuentas de orden y presupuesto. Respecto del ejercicio ordinario, es muy importante que tomen en consideración que las cuentas contables de los gastos que van a tener disponibles para capturas son las 5.1, que son de gastos de operación ordinaria, las 5.2, que son para actividades específicas, y las 5.3, que son para actividades de promoción y capacitación del desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Ahora, ¿qué diferencias yo tengo? Las diferencias primordiales o principales respecto de mi catálogo de cuentas 2018 y mi catálogo de cuentas 2019. En el catálogo de cuentas 2018 yo tengo 1.408 cuentas contables, dentro de las cuales el principal cambio entre un ejercicio y otro es que se efectuó un cambio en el nombre de la cuenta 5206, que es la de estudios de investigación para el Distrito Federal. Esto debido a que hay en algunas entidades en donde reciben financiamiento para actividades específicas y no fue exclusivamente para el Distrito Federal. Entonces es por ello que para que lo puedan efectuar registros del financiamiento que reciben por otro tipo de actividades específicas, se efectuó el cambio del nombre ya para el catálogo de cuentas 2019. Ahora, respecto de incorporaciones de cuentas, en el catálogo de cuentas 2019 contamos con 1.409 cuentas. Esto es porque cada año se va incorporando la cuenta de superávit o déficit de ejercicios anteriores, que en este caso estaríamos incorporando la del ejercicio 2018. Ahora, pasando a la parte de catálogos auxiliares. Yo sé que ustedes conocen todos los catálogos auxiliares que tenemos disponibles, porque ustedes hacen el registro de sus operaciones. Este es el detalle que nos da para tener el control de cada una de nuestras operaciones dentro de nuestra contabilidad. Ahora, catálogos auxiliares a nivel administración, bien sabemos que son 12 catálogos auxiliares, dentro de los cuales el que se
puede visualizar específicamente en el proceso ordinario es el de cuotas estatutarias. Y en el caso de catálogos auxiliares a nivel contabilidad, los que tenemos disponibles específicamente para el proceso ordinario son los de proyectos. En el caso de catálogos a nivel contabilidad, tenemos 6 catálogos auxiliares. Es muy importante que en el caso de los que son a nivel contabilidad sobre el ejercicio ordinario, consideren que para el catálogo auxiliar de proyectos es donde ustedes van a dar de alta cada uno de los proyectos que van vinculados con sus programas anuales de trabajo. Y no obstante que ahí se haga el registro de los proyectos, son muy importantes estos catálogos porque ahí es donde ustedes tendrán que cargar la información que corresponde a los proyectos que no es de índole contable. Por ejemplo, en un proyecto de alguna actividad específica en el que se realice algún evento, ahí es donde ustedes tendrán que incorporar la parte de la lista de asistencia, la convocatoria del evento y así por cada una de las categorías de los eventos que se tengan. Estos detalles, me imagino que muchos de ustedes lo trabajan así, los pueden consultar directamente en la guía que tenemos para tales efectos en el centro de ayuda. Ahora, respecto de los catálogos auxiliares, ¿quiénes pueden efectuar modificaciones o capturas dentro de los catálogos? Es muy importante que tengamos identificado quién puede hacer capturas y quién puede hacer modificaciones, sobre todo en el caso de los catálogos auxiliares a nivel administración, porque luego recibimos consultas en las que nos dicen, no, pues es que no puedo efectuar la captura de un catálogo auxiliar a nivel administración, pero se trata de usuarios que no tienen el privilegio. Ahora, ¿quiénes pueden capturar estos catálogos? A nivel administración, solo el responsable de finanzas auxiliar y administrador de sujeto obligado. En el caso de los catálogos auxiliares a nivel contabilidad, pueden efectuar la captura o modificación cualquiera de los usuarios que tienen de partido político, que son responsable de finanzas auxiliar, administrador de sujeto obligado y capturista. ¿Quiénes pueden consultar la información? Todos los usuarios, que en este caso son responsables de finanzas auxiliares, sujetos obligados, administrador de sujeto obligado, disculpen, capturista, y lo mismo en el caso de los catálogos auxiliares a nivel contabilidad. Ahora, ¿qué materiales tenemos disponibles en el centro de ayuda para que ustedes puedan identificar en el caso en el que haya alguna persona nueva dentro del público? En el centro de ayuda tenemos un catálogo, un archivo de Excel que está vinculado de igual manera que los catálogos de cuentas al ejercicio al que corresponda, donde tenemos el cruce entre qué cuentas contables son las que necesitan un catálogo auxiliar y cuál es ese catálogo auxiliar al que va vinculado, el cual pueden consultar en la parte de materiales de apoyo. Ahora, pasando a la parte de registro contable. En la parte de registro contable quisiera enfocarme en varios temas. En este caso serían, en primera instancia, las actualizaciones que hemos tenido de octubre de 2018 para acá en la parte de ordinario, las especificaciones o puntos importantes que tienen ustedes ahorita en etapa de corrección, en el caso del informe anual, y los temas que considero que hemos tenido muchas consultas últimamente de manera telefónica, ya sea vía correo electrónico, respecto del traspaso de saldos de precampaña y campaña en el ejercicio ordinario y también el cierre anual. Entonces, primeramente empecemos por las nuevas funcionalidades que tenemos en registro contable, que justamente es para las incorporaciones que hemos estado haciendo es pensando en ustedes, para disminuir sus cargas laborales. En este caso, creo que uno de los puntos a resaltar es que se incorporó en el proceso ordinario la vinculación del aviso de contratación con el registro contable. Esto es para su facilidad en el caso en el que si ya contamos con la información o ustedes ya efectuaron la captura o el registro de sus contratos en avisos de contratación, ustedes puedan efectuar el vínculo a través de su contabilidad sin la necesidad
de volver a incorporar el archivo, esto para facilitar y para no duplicar la información. Entonces, creo que este punto es muy importante para ustedes. Bueno, respondiendo a su pregunta, sí, ya es del conocimiento del área de auditoría, de hecho. Bueno, haciendo una precisión al comentario que está efectuando, tenemos las dos posibilidades. Aquí sí es importante precisar que aun y cuando está la vinculación con el aviso de contratación, esta es opcional. También existe la opción de incorporar el contrato de manera manual para los casos en los que, por ejemplo, no hayan efectuado el aviso de contratación en primera instancia o no estén obligados a presentarlo a través del módulo de avisos de contratación. También, como ustedes se habrán dado cuenta, como son los operadores del sistema, tenemos o contamos en el CIF con varios mensajes o avisos que son de apoyo para ustedes para indicarles, ya sea algunas bases normativas que tenemos dentro del reglamento de fiscalización o avisos que les apoyan a ustedes para identificar cuál es el deber ser contable. Entonces, en este caso tenemos o incorporamos en ordinario una validación en el subtipo de pólizas de diario cuando ustedes utilicen las cuentas de caja o bancos, en las que si es un subtipo de póliza o diario atendiendo a la naturaleza de ese tipo de pólizas, solo les saldrán las cuentas de caja o bancos porque en las pólizas de subtipo diario no se maneja el flujo de efectivo. Y en el caso de la plantilla del registro contable, también cuando utilicen la cuenta de bancos, les saldrá a ustedes un mensaje en el que les indique cuál es el saldo que cuenta, con el que cuenta esa clave bancaria que ustedes están utilizando a la fecha de operación que tengan el registro contable. Y otro de los puntos que fue muy solicitado por ustedes, que teníamos en proceso electoral y que ahorita estamos incorporando en ordinario, la impresión directa de la póliza desde el momento en el que ustedes la están guardando. Entonces, creo que estos elementos que tenemos en la captura, en la opción del menú de tareas de captura, son muy importantes y que les han facilitado mucho el trabajo a ustedes. En el caso del menú modifica, se incorporó en ordinario el modo de registro de reversa de póliza, en el cual ustedes pues dirán, ¿qué es esto de la reversa de póliza? Para los que ya lo hayan utilizado, sabrán que es el vincular una póliza contable y cambiar, digamos, de manera financiera el efecto contrario a una póliza que ya tengan registrada, para dar o reversar ese efecto que ustedes ya tenían dentro de su contabilidad. Esta opción creo que es muy importante y que les va a facilitar mucho el trabajo porque surgió debido a que en muchas ocasiones los registros que utilizaban o que hacían, pues duplicaban, en vez de reversar el movimiento, duplicaban los registros contables y entonces teníamos muchos movimientos contables dentro de su contabilidad que estaban duplicados o que eran erróneos. Entonces, creo que esta es muy importante para ustedes. Ahora, ¿qué precisión tenemos respecto de la reversa de póliza? La reversa de póliza solo estará para los subtipos de póliza de diario, de ingresos, de egresos y para los traspasos de saldos de precampaña y campaña. Ahora, esta reversa de póliza es importante que les especifique que solo se puede realizar dentro del periodo en el que yo la estoy efectuando, debido a que trae los mismos datos, es exactamente los mismos datos de la póliza, solo con los signos contrarios en los movimientos contables. Entonces, debido a que contiene la misma información, la póliza de reversa solo está disponible en el periodo en el que yo me esté efectuando el registro, es decir, si estoy en el periodo normal de registro de operaciones, solo voy a poder reversar pólizas normales. Si estoy en segunda corrección, solo voy a efectuar la reversa de pólizas de segunda corrección, para que en el caso en el que no encuentren habilitada esta opción respecto de otros periodos, puedan identificar por qué no lo pueden hacer. En estos casos tendrían que recurrir a los subtipos de póliza
de reclasificación o ajuste según corresponda. Y en el caso de la consulta de las pólizas, tenemos, se incorporó una columna para que ustedes identifiquen de una manera más pronta cuál es en el caso de los subtipos de pólizas de reclasificación, ajuste o reversa, cuál es la póliza que dio origen a ese movimiento contable para que ustedes lo puedan identificar. Entonces, creo que estas herramientas les van a ser de mucha utilidad. Ahora, ¿cuáles son las precisiones que tenemos respecto de la etapa de corrección? En la etapa de corrección, para los registros contables se incorporan los campos de captura, número de oficio de errores y omisiones, fecha de oficio y número de observación. Estos campos ustedes tendrán que capturarlos de manera obligatoria, atendiendo a que los registros contables que vienen del periodo de primera corrección y segunda corrección son a petición de la autoridad. Esto es muy importante que lo recuerden, porque si ustedes se percataron de que les faltó hacer algún registro contable, no sería correcto que efectuaran el registro debido a que, como lo señala el reglamento de fiscalización, todos estos registros de primera y segunda corrección deben de ser a petición de la autoridad. Entonces, en estos casos, si es que requirieran hacer el registro de algo que omitieron, el paso correcto sería acercarse con su fiscalizador y, en su caso, hacer la petición para que se efectúe el registro contable. Y una vez que se los autoricen, efectuar el registro. Bueno, ¿qué otra precisión tenemos dentro de esta etapa? En la etapa de primera y segunda corrección, a través de captura una a una, podrán reclasificar o ajustar pólizas de la etapa en la que se encuentren y anteriores. En el caso de estos subtipos de pólizas, sí es posible efectuar reclasificaciones o ajustes entre periodos. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en una etapa de segunda corrección, podré reclasificar una póliza que sea de mi periodo normal. Aquí sí está permitido. Y lo mismo pasa con el copiado de pólizas. Este está disponible entre todos los procesos. Pueden copiar pólizas en segunda corrección de su etapa también normal. Y bueno, recordando igual el punto que precisamos hace rato, que igual la reversa de pólizas estará inhabilitada para las etapas anteriores a las que se esté trabajando. Ahora, en el caso de la evidencia, ¿qué precisiones tenemos? Aquí es básicamente atendiendo a que tanto los registros contables como la carga de evidencia en etapa de corrección deben de provenir de un requerimiento de la autoridad. Aquí es especificarles a ustedes que en el caso de la primera corrección y en la segunda corrección, o más bien ustedes, podrán cargar su información en las pólizas que ya tengan registradas. Es decir, si yo estoy en segunda corrección, podré cargar evidencia y dejar sin efecto evidencia de mis pólizas normales y de mis pólizas de primera corrección. Esto es porque si la autoridad les hace un requerimiento respecto de la información, para que ustedes tengan presente que no es necesario hacer una nueva póliza para cargar evidencia que les estén requiriendo, sino simplemente hacer el complemento respecto de las pólizas que ya tengan existentes dentro del sistema. Y haciendo la precisión aquí, que cuando ya hayan enviado a firma, se haya presentado el informe o ya no cuenten con temporalidad, ya no podrán incorporar más información. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ya mandaron su informe a firma y se dieron cuenta que les faltó cargar una evidencia a alguna de sus pólizas, lo que tendrían que hacer es dejarlo sin efecto y volver a incorporar la información. Incorporar la información, debido a que si ya enviaron a firma el informe, la contabilidad se bloquea y ustedes ya no pudieran incorporar esa información faltante. Entonces, es muy importante que consideren estos puntos en el caso de la carga de la evidencia. Ahora, pasando al siguiente tema que considero que es muy importante para ustedes, que es el reconocimiento de saldos de precampaña y campaña en el ejercicio ordinario. Les quisiera comentar o compartir algunos puntos que considero muy importantes para ustedes, que es, por ejemplo, en el caso de la precampaña y campaña local, el reconocimiento de saldos
deberán efectuarse en la contabilidad del Comité Ejecutivo Estatal. Ahora, en el caso de las campañas federales o del proceso electoral federal, a partir de primera corrección tenemos disponible el reconocimiento de saldos en la contabilidad del Comité Ejecutivo Nacional y en las contabilidades de los comités directivos estatales. Esto ya estará disponible a partir de la etapa de primera corrección. Y el reconocimiento de saldos de la precampaña es importante, y tanto de la precampaña como de la campaña, que ustedes consideren que debe de ser por la totalidad de las contabilidades que ustedes hayan tenido en proceso. Es decir, también deben de considerar las contabilidades tanto de las concentradoras como las contabilidades de los candidatos que cuenten con algún saldo. Y es por la totalidad de las cuentas contables que cuenten con un saldo. Entonces, esos son puntos muy importantes, porque hemos recibido muchas consultas que cuando quieren hacer el reconocimiento del saldo, pues algunas veces solo quieren pasar ciertas cuentas contables, pero sí es muy importante que tengan presente que son cuentas contables que cuenten algún saldo y que sean cuentas contables afectables. No consideremos las cuentas contables acumulativas. Entonces, esto es muy importante para evitar cualquier error que pudieran tener. Ahora, retomando el tema de las cuentas contables afectables, esto es porque en el registro de operaciones, tanto en captura una a una como en carga por lotes, se efectúa el registro a través de las cuentas afectables. Entonces, para el reconocimiento específico de saldos de precampaña y campaña en el ordinario, se tiene habilitada una macro única para cargar los movimientos o el reconocimiento de saldos de precampaña y campaña en ordinario. Esta macro, ¿qué particularidad tiene? Tiene habilitadas todas las cuentas contables que se tuvieron en proceso. Sin embargo, hay dos cuentas contables que no están habilitadas, que son la 4410, que es la de ingresos por transferencia en especie, y la 5610, egresos por transferencias en especie, debido a que no se puede identificar el ámbito, el origen, el destino del que provienen los saldos que tienen estas cuentas. Entonces, para los saldos que tengan en estas cuentas, deberán seguir el criterio que les sea proporcionado por el área de auditoría para reconocer esos saldos dentro de su macro. Ahora, ¿qué características tienen estas pólizas en particular? A diferencia de las otras pólizas, por ejemplo, las pólizas tanto de traspaso de saldos de precampaña o campaña cuentan con un tipo de póliza, que en este caso dependerá del momento en el que, o la etapa en la que ustedes estén efectuando el registro contable, ya sea normales, de primera corrección o de segunda corrección. El subtipo de póliza que se debe identificar en estas pólizas de reconocimiento de traspaso de saldo, en el caso de ser de precampaña será TSP y en el caso de ser de campaña será TSC. La fecha de operación que le dará de manera automática a estas pólizas será del 31 de diciembre de 2018 para el caso de este reconocimiento de la campaña que corresponde al proceso electoral 2017-2018. Y el mes en el que se registrará de manera automática será el mes de cierre. Ahora, el origen de la póliza, pues como les comenté hace un momento, este reconocimiento de saldo solo está disponible a través de una macro de registro de operaciones y por lo tanto el origen de la póliza será carga por lotes. El concepto del movimiento es un concepto que se incorpora de manera automática en estos tipos de pólizas y el cual será, en el caso de las de precampaña será traspaso de saldos de precampaña y en el de las de campaña será traspaso de saldos de campaña. El número de póliza que se asigne es de manera consecutiva, es decir, estas pólizas de traspaso de saldos son acumulativas. Entonces, dependiendo de la póliza, el número de pólizas que haya registrado será como se irá asignando el número de la póliza correspondiente. Y respecto de la evidencia de estas pólizas, deberá incorporarse al menos una evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? La evidencia que ustedes consideren que es la que corresponde o que da soporte a esos saldos que ustedes están traspasando al ordinario. Ahora, en el caso del cierre anual,
también hay que hacer algunas especificaciones, o considero muy importante para ustedes comentar algunos puntos importantes o características importantes de estos tipos de pólizas, sobre todo por los tiempos que vienen para ustedes, que son sus etapas de primera y de segunda corrección. Pero, ¿qué características importantes tiene este tipo de póliza? Bueno, pues en primera instancia, esta es una póliza sustitutiva, es decir, ustedes la pueden generar cuantas veces ustedes requieran, y la única que va a quedar activa es la última que ustedes generen dentro del sistema. Ahora, la generación de esta póliza es automática, tanto de esta póliza como la de traspaso de resultado del ejercicio. En el caso de la póliza de cierre, solo es necesario que ustedes generen 2 clics, una para ingresar al módulo de cierre anual, al cual solo podrán ingresar el responsable de finanzas titular y el responsable de finanzas auxiliar, y una vez ingresado al módulo, lo único que tienen que hacer es presionar el botón de generar, debido a que el sistema calcula de manera automática la diferencia entre la totalidad de sus ingresos y los egresos que hayan efectuado en el ejercicio, y la diferencia lo manda de manera automática a la póliza de superávit o déficit del ejercicio. Entonces, esta póliza creo que es muy importante y que les ha facilitado mucho el trabajo en ese sentido. Ahora, en el caso de la póliza de traspaso de resultado del ejercicio, esta fue incorporada debido a que nos percatamos que muchos de ustedes no efectuaban el traspaso del resultado del ejercicio a traspaso de resultado del ejercicio a la cuenta de traspaso del resultado de ejercicios anteriores. Entonces, atendiendo a esta problemática, fue que se incorporó esta póliza de manera automática. Sin embargo, tiene una particularidad. Lo único que va a traer esta cuenta o que va a traspasar a la cuenta de superávit o déficit de ejercicios anteriores es la diferencia de ingresos y egresos que haya tenido respecto de la póliza del cierre del ejercicio que se esté generando. Es decir, lo que se haya registrado de manera automática en la cuenta de superávit o déficit del ejercicio es lo que se va a traspasar de manera automática en la póliza de traspaso del resultado del ejercicio anterior en el siguiente ejercicio. Entonces, si ustedes hacen afectaciones de manera manual a la cuenta de superávit o déficit del ejercicio, ese saldo no se va a traspasar de manera automática. Entonces, es muy importante que lo consideren si es que hicieron alguna afectación manual, que tendrían que hacer esa misma afectación para traspasar ese saldo manual en el ejercicio posterior. Ahora, ¿qué otro punto nuevo tenemos respecto de la póliza de cierre anual? Para este ejercicio, en el ejercicio 2018, se incorporó para que ustedes pudieran tener una mayor referencia de qué era lo que se estaba generando en el cierre del ejercicio, la incorporación automática de la evidencia de la balanza de comprobación con catálogos auxiliares en formato de Excel al momento de generar la póliza. Entonces, creo que esto les va a servir de mucha utilidad para tener una mayor referencia respecto de cuál es el saldo que se está generando al momento de efectuar el cierre y qué impacto tiene en su contabilidad al momento de efectuarlo. Entonces, creo que esto les va a ser de mucha utilidad. Es muy importante que les comente que a estas pólizas automáticas, tanto a la del cierre anual como a la de traspaso de resultado del ejercicio, no se les puede incorporar evidencia. De hecho, en el caso de la póliza de cierre anual, como se los acabo de comentar, ya cuenta con su evidencia de manera automática. Sin embargo, en el caso de la de traspaso de resultado del ejercicio, esta es la única póliza que no cuenta con una evidencia, para que ustedes lo tomen en consideración, porque en el grid de pólizas aparece inhabilitado esta opción de agregar más evidencia, e incluso para la consulta de la evidencia, porque no cuenta con ninguna. Ahora, ¿qué otra precisión considero que es muy importante? Sobre todo para la etapa de primera y de segunda corrección.
muchas veces en sus oficios de errores y omisiones les hacen observaciones respecto de modificaciones a su contabilidad. Sin embargo, no todas tienen que ver con cuentas de ingresos y de egresos. Entonces, en el caso de que les hayan requerido efectuar alguna modificación en cuentas que no tengan que ver con ingresos y egresos, no será necesario que ustedes vuelvan a correr el cierre, debido a que el efecto del cierre es la diferencia entre los ingresos y egresos y es como se genera el superávit o déficit del ejercicio. Entonces, si no tienen afectaciones en estas cuentas, no será necesario que efectúen el cierre. Ahora, ¿qué otra cosa? Cuando ustedes están en su periodo de primera corrección o segunda corrección, muchas veces están muy, la presentación de los informes pues es una tarea exhaustiva para ustedes, y que están pues obviamente en la dinámica de adjuntar la documentación en sus informes y revisar que todo esté en orden. En el caso de primera corrección, pues de dar respuesta a cada una de las observaciones y hacer como el checklist de todo lo que les hace falta, tal vez en algunas ocasiones ustedes piensen que es indispensable efectuar primero el cierre del ejercicio o que es necesario para la presentación del informe. Aquí les comento que no importa si ustedes presentaron primeramente su informe y después efectúan el cierre del ejercicio. Si es que necesitan efectuar el cierre del ejercicio, lo pueden hacer con posterioridad a la presentación del informe, siempre y cuando todavía cuenten con temporalidad para el registro de operaciones contables. Entonces, esto creo que es muy importante para ustedes porque este es el único registro contable que sí pueden efectuar posterior al envío a firma o la presentación de sus informes, siempre y cuando aún tengan temporalidad para efectuarlo. Ahora, al igual que las pólizas de traspasos de saldos de precampaña y campaña, ¿qué características tienen estas pólizas de cierre y estas pólizas de traspaso de resultado del ejercicio? El tipo de póliza que tienen, al igual, en el caso de la póliza de cierre, al igual que la de traspaso de resultado del ejercicio, dependerá de la etapa en la que se encuentren en temporalidad. Si se encuentran en etapa de primera corrección, esta será la que adoptará, el tipo de póliza que adoptará la póliza de cierre. Pero en el caso de la póliza de traspaso de resultado del ejercicio, siempre será registrada en tipo de póliza normal, atendiendo a que se registra en el periodo normal de operaciones. ¿Cuál es el subtipo de póliza que tiene la póliza de cierre? En el caso de la póliza de cierre anual tiene la de diario y en el traspaso de resultado del ejercicio sería mismo, traspaso del resultado del ejercicio. ¿Qué fecha de operación tiene la póliza de cierre? 31 de diciembre, que en este caso, que en la del ejercicio 2018 sería 31 de diciembre de 2018, y en el caso de la póliza de traspaso del resultado del ejercicio, siempre contará con fecha de operación del primero del año posterior al que se esté efectuando el cierre. Ahora, ¿qué mes o periodo de operación es el que se le da a estas pólizas? En el caso de la de cierre será el periodo de operación cierre y en el caso de la póliza de traspaso de resultado del ejercicio será el mes de enero del año posterior al que se esté efectuando el cierre. Ahora, ¿qué otras características tiene? Pues bien, como lo comentamos hace algún momento, debido a que lo calcula de manera automática el sistema, el origen de la póliza es automático en ambos casos. La descripción de la póliza es póliza de cierre anual para la de cierre y traspaso de resultado del ejercicio del año al que corresponda el traspaso. En el caso del número de póliza, como es una póliza sustitutiva, tanto la póliza de cierre como la póliza de traspaso será el número que corresponda al número de veces que la hayan generado. Es decir, si ustedes ya generaron 2 cierres, el que visualizarán en su grid de pólizas será el número 2. Y lo mismo para la póliza de traspaso de resultado del ejercicio. ¿Qué tipo de evidencia tiene? En el caso de la póliza de cierre anual,
pues ya tenemos de manera automática la balanza de comprobación con catálogos auxiliares, y en el caso de la póliza de traspaso de resultado del ejercicio, esta es una póliza que no cuenta con ninguna evidencia. Ahora, pasando a la parte de reportes contables, y me gustaría aquí continuar un poco con la idea de lo que ya traíamos en la parte de registro contable. Estos son los reportes que tenemos disponibles para su consulta dentro del Sistema Integral de Fiscalización en el módulo de ordinario. Tenemos el reporte de diario, el reporte de mayor, los reportes de mayor de catálogos auxiliares, la balanza de comprobación y los estados financieros. Ahora, respecto de las precisiones que habíamos efectuado en cuanto a los campos que se capturaban en etapa de corrección, en el reporte diario y en el reporte mayor, ustedes pueden consultar esa misma información, el número del oficio, la fecha del oficio y el número de observación como campos dentro del reporte que se genera en formato de Excel. Entonces, creo que esto les va a servir de mucho para poder identificar cuáles fueron las operaciones que ustedes registraron en estas etapas. Y siguiendo un poco la idea respecto de los puntos importantes que teníamos en la parte del cierre anual, ¿ustedes cómo pueden identificar si es que les hizo falta efectuar el cierre del ejercicio? Ustedes pueden ir a generar, supongamos que ustedes tienen muchas contabilidades, que están trabajando sobre muchas contabilidades y no recuerdan cuáles fueron las que sí afectaron cuentas de ingresos o en cuentas de egresos. Entonces, lo que ustedes pueden hacer para poder identificar si tienen que generar el cierre es generar una balanza de comprobación, y al momento de generar la balanza de comprobación deberán elegir el parámetro de generación con cierre. Entonces, cuando ustedes descarguen esa balanza podrán identificar si sus cuentas, tanto de ingresos como de egresos, cuentan con algún saldo diferente a cero. Si cuentan con un saldo diferente a cero, entonces quiere decir que ustedes tienen que volver a efectuar el cierre del ejercicio. Si ustedes tienen como saldo de esas cuentas cero, es que no lo necesitan. Con un cierre es más que suficiente. Entonces, creo que estos son los puntos importantes que tenemos por la parte de registro contable. Espero que la información haya sido de su utilidad y pues que seguimos con el registro, bueno, con los siguientes temas que tenemos aquí para poder complementar la información del Sistema Integral de Fiscalización. Muchas gracias. Muchas